Comiqueros, comiqueras, ya estamos en la tercera parte del vídeo Historia del cómic americano. Aquí vamos a revisar la historia moderna, los años 80 y los años 90, la mejor etapa creativa y la etapa más convulsa. Venga, dale al play. Y empezamos el tercer vídeo con la edad moderna de los cómics, que abarca desde 1985 hasta la actualidad. Los años 80 se caracterizan por un aumento del nivel narrativo y del arte hasta llegar al paroxismo, el cenit, el pico máximo, con obras como Camelot 3000 de Mike Barr y Brian Boland, Ronin, también tenemos la etapa de Daredevil, ambos de Frank Miller, o de Frank Miller es también Batman, el regreso del Caballero Oscuro. V de Vendetta de Alan Moore y David Lloyd, o la obra máxima suprema del cómic de superhéroes Watchmen de Alan Moore y David Gibbons, basados en los héroes de la Charlton, como ya dijimos en un vídeo anterior. Este cómic es de obligada lectura para quien le gustan los superhéroes. Tenemos una época de inspiración y experimentación en todas las artes, tanto en la música, el cine, la literatura y por supuesto los cómics, con la aparición de nuevos formatos, por ejemplo, las series limitadas. Cuando un autor quiere contar una historia, ya no hace falta contar en la historia principal, en la colección del autor. Lo que hace es una serie limitada, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 números, cuenta su historia y se acaba. También tenemos otros formatos como el Prestigio, que es un formato que suele aparecer en historias de una mayor calidad, que se caracterizan por tener una tapa dura y un papel satinado en mucha mejor calidad de lo habitual. Por ejemplo, esta adaptación de Batman de la película del 89. También tenemos la novela gráfica, que es muy parecida al formato Prestigio en calidad, pero con un tamaño superior al del comic book normal. Por ejemplo, las sagas de novelas gráficas de Lobezno y Nick Furia, por ejemplo la de Conexión Scorpio, entre otras. Bueno, aquí vemos que las editoriales apoyan a las tiendas exclusivas de cómics, que antes no existían. Los cómics se vendían en estantes de los supermercados, ibas a comprar patatas y te comprabas también un TVO, o en los kioscos. Ahora, las editoriales ya no tienen que afrontar las devoluciones porque las tiendas especializadas de cómics se quedan esos cómics como fondo para tener números atrasados y poder vendérselo a la gente que acude allí. En el 85 empiezan las crisis en Tierras Infinitas y ya nada volverá a ser igual. La verdad es que los años 80 fueron una explosión creativa, vamos, fuera de lo normal. Es la mejor época de los cómics, sin duda alguna. Un niño que vivió aquella época, como yo, la crisis en Tierras Infinitas, era una maravilla. O sea, era un cómic, 12 números en los que veías un montón de superhéroes, un montón de supervillanos, luchando contra el antimonitor, imposible de vencer, en el que morían distintas tierras, distintos personajes, tanto buenos como malos, incluyendo algunos fundamentales, de los que no haré spoilers. Y decías, pero esto no puede ser, ¿cómo va a morir este? Pues chico, muere. La verdad es que aún hoy sigo leyéndola y me alucino de lo bien hecha que está. En el 89, aparte de la salida de la película de Batman de Tim Burton, que fue también un éxito, tenemos a nivel editorial que Marvel es comprada por Ron Perelman, un hombre de negocios multimillonario con muchas empresas en multitud de frentes. Y Warner Communications, que era la propietaria de DC, se fusiona con Time Inc. Time es una revista muy famosa en los Estados Unidos, formando un conglomerado llamado Time Warner. Las editoriales que nacen estos años son First Comics, desde el 83 al 91, con cómics de calidad, con autores de calidad. Por ejemplo, American Flag, de Howard Chaykin, que trata de ciencia ficción y política en el año 2030, muy lejano en aquella época, pero muy cercano ahora. Otro cómic es Nexus, de Steve Rude, que mezcla ciencia ficción con superhéroes también en el futuro. John Sable, de Mike Grell, que es un cazarrecompensas y mercenario. O Dreadstar, de Jim Starlin, que van Dreadstar y su tripulación se enfrentan a un imperio intergaláctico, la Iglesia de la Instrumentalidad. Otra editorial es Mirage Comics, del 83 al 2003, fundada por Kevin Eastman y Peter Laird, conocidos por las Tortugas Ninja, que en su concepción
no tenían nada que ver con las que conocemos por la animación. A la izquierda las tenemos. Sí, tenían sus armas, cada uno su personalidad, pero todas tenían el mismo disfraz. El antifaz era rojo, totalmente. No de colores para que se puedan identificar fácilmente como posteriormente se hizo. Otra editorial es Dark Horse Comics, que empezó a publicar en el 86 y sigue en la actualidad. Es una de las grandes. Tiene cómics como 300 de Frank Miller, conocido por todos, Sin City también de Frank Miller, Hellboy de Mike Mignola, un demonio que lucha contra el mal, y licencias de cine como Star Wars, Aliens, Depredador, Buffy cazavampiros o Conan, después de que Marvel perdiese los derechos. Otras editoriales de los años 80 de menor entidad son Malibu, que vivió desde el 86 hasta el 94, que se caracteriza por el ultraverso, con personajes como Prime, una copia de Superman, Rune, un vampiro, Mantra, parecida a Wonder Woman, o Ultra Force, que es la especie de Liga de Justicia o Vengadores de este universo. Esta editorial se caracteriza porque el proceso creativo tienen unos coloristas que dan un nuevo enfoque a este arte y la publicación con un papel satinado de mejor calidad. Otra editorial es Pacific Comics, desde el 81 al 84, que publica también cómics de calidad con autores como Gru the Wanderer de Sergio Aragonés, que es una parodia de Conan, Star Slayer, donde aparece el personaje de Rocketeer de Dave Stevens, que es un chico que descubre una mochila y entonces corre aventuras en los años 30, años 40, o el Capitán Victory de Jack Kirby, que sigue historias de corte ciencia ficción parecidas a las que hacía en DC. Otra editorial es Eclipse Comics, que va del 77 hasta el 93, con cómics como Airboy de Chuck Dixon, que es un piloto y aventurero, Liberty Project de Kurt Busiek, una serie de chicos jóvenes con poderes, Scout de Timothy Truman, que es un apache, Emmanuel Santana, que vive en unos Estados Unidos distópicos, o Thought de Scott McCloud, que es un chico que vive en una realidad alternativa donde toda la ciencia ficción es realidad y viene a nuestra tierra y descubre que es mucho más oscura y amarga de lo que él pensaba. Pero ahí está él, para poner justicia con sus botas antigravedad y su pistola. En los años 90, los autores son considerados superestrellas y se les da títulos en exclusiva para que demuestren su arte, ocasionando un crecimiento desorbitado al principio de la década, con colecciones que venden millones de ejemplares nunca vistos desde la Edad Dorada. Es la época donde a Jim Lee se le da X-Men, a Rob Liefeld X-Force, vendiendo ambos millones de ejemplares, Todd McFarlane en la colección de Spider-Man a secas, vendiendo también un montón de ejemplares, pasando el millón. Jim Valentino en Guardianes de la Galaxia no llega al millón, pero pone en el candelero una colección que estaba formada por personajes de segunda o tercera fila, siendo muy generosos. Además, vemos cómo parece un fenómeno el de las portadas alternativas. Por ejemplo, en este número, el 1 de Héroes Reborn, Capitán América, con 3 portadas alternativas, la gente se compraba no un número, sino los 3. ¿Por qué? Porque así tenía las 3 portadas y luego podía especular y venderlas más adelante a un precio desorbitado. También es la época de los hologramas. Aparecían hologramas en las portadas, incluso a lo mejor un mismo número tenía 7 u 8 hologramas distintos, con lo cual te comprabas del mismo número 7 u 8 ejemplares para tener los distintos hologramas. Así funcionaba el negocio en aquella época. Además también era la época de los crossovers infinitos, colecciones que iba la historia de un número a otro de otra colección, como por ejemplo aquí en La Muerte de Superman, Superman Man of Steel, Action Comics, Adventure Superman o incluso la Liga de la Justicia. Las editoriales de estos años son Valiant Comics del 89 al 2004, fundada por Jim Shooter y Bob Layton, que venían de Marvel, con superhéroes como Solar, Man of the Atom, Magnus, Robot Fighter, Ninjak o Bloodshot. En el 94 venden la compañía a Acclaim, que es una compañía de videojuegos, publicando cómics que también usaban ellos en sus videojuegos. Por ejemplo, Turok, cazador de dinosaurios,
Shadowman o XO Manowar. Aún así, la jugada no sirve para nada y Valiant acaba en bancarrota en el 2004. Y ya llegamos a Image Comics, desde el 92 hasta la actualidad. Es una compañía fundada por 7 autores que venían de Marvel, cada uno con un subsello propio. Por ejemplo, Todd McFarlane tiene Todd McFarlane Productions, Jim Lee, Will Storm Productions, Eric Larsen, Highbrow Entertainment, Jim Valentino con Shadowline, Mark Silvestri, Top Cow Productions, Rob Liefeld, Extreme Studios y Will Sportaccio sin subsello propio. Empiezan bajo el amparo de Malibu Comics. Como hemos dicho, Malibu tenía un proceso editorial muy potente y ellos son su muleta. Pero las ventas iniciales son tan brutales que a partir del 93 siguen ellos solos. Las primeras colecciones publicadas son Spawn de McFarlane, Savage Dragon de Eric Larsen, Wildcats de Jim Lee y los Young Blood de Rob Liefeld. Posteriormente se añaden Cyberforce de Mark Silvestri, Shadowhawk de Jim Valentino y los Wetworks de Will Sportaccio. Más adelante acogen a otros autores independientes, como por ejemplo Sam Kieth y su Max, Jeff Smith y su Bone, o Kurt Busiek y Brent Anderson con su Astro City. Pasado el boom inicial, la falta de experiencia en labores editoriales y otros negocios que tienen los asociados hacen que empiecen los problemas de verdad. Además, se suma la bajada de ventas, ya que la especulación con los cómics ha pinchado, quedando fuera de esta burbuja Spawn y Savage Dragon, que siguen publicándose a día de hoy con apenas faltando algún número a lo largo de todos estos años. Rob Liefeld acaba expulsado en el 96 de Image y Jim Lee vende su sello Wildstorm a DC en el 99. La Marvel de Ron Perelman crea en el 93 una división de cine llamada Marvel Films, hasta 1996, donde pasa a llamarse Marvel Studios. Pero ni por esas. Marvel no levanta cabeza y en el 96 entra en bancarrota, cediendo en noviembre de ese mismo año parte de sus colecciones a otros estudios en una maniobra conocida como Héroes Reborn. Por ejemplo, Avengers pasa a manos de Rob Liefeld y su Extreme Studios, Fantastic Four a manos de Jim Lee y su Wildstorm Studios, Capitán América también a manos de Rob Liefeld y Iron Man a manos de Jim Lee. Es un fracaso total. Apenas duran un año. Al año siguiente, en el 97, las colecciones vuelven a Marvel porque los niveles de ventas no mejoran nada, incluso quizá empeoran. Los editores se dan cuenta que hay que fijar más atención a la calidad de las historias y a la importancia del guión. Y a partir de la colección Héroes Return, crean una época dorada de los cómics. Por ejemplo, Capitán América, de Mark Waid y Ron Garney, Iron Man, de Kurt Busiek y Shin Chen, Los Cuatro Fantásticos, de Scott Lobdell con Chris Claremont y dibujados por Alan Davis o Salvador La Roca, la mejor etapa de los Vengadores, por lo menos al principio, de Kurt Busiek y George Pérez, Cazar, de Mark Waid y Andy Kubert, o los Thunderbolts de Kurt Busiek y Mark Bagley. Como veis, Kurt Busiek está omnipresente en un montón de colecciones porque era como el arquitecto, digamos, de aquella época de Héroes Return. Pero Marvel en el 98 vuelve a repetir jugada, con el subsello Marvel Knights, dirigido a un público maduro y capitaneado por Joe Quesada y Jimmy Palmiotti de la editorial Event Comics. Esta vez, el experimento sale bien, consolidando a Quesada en Marvel. En el 98, Marvel se fusiona con Toy Biz, compañía juguetera, formando Marvel Enterprises. ¿Por qué triunfa Marvel Knights? Porque las colecciones tienen calidad. Por ejemplo, Daredevil, de Kevin Smith, el cineasta, y Joe Quesada. Punisher, de Garth Ennis y Steve Dillon, los autores de Predicador de Vértigo. Los Inhumanos, de Paul Jenkins y Jae Lee. La Pantera Negra, de Christopher Price y Mark Teixeira. O Marvel Knights, que es la colección más discreta de todas, que es un grupo donde une a los distintos personajes individuales en un grupo muy callejero. DC, como excepción, publica en el año 93 un subsello llamado Vértigo, también destinado a un público adulto, con colecciones como Sandman de Neil Gaiman, Predicador de Garth Ennis y Steve Dillon,
y El último hombre o Hellblazer, John Constantine. Además, también capea el temporal al ser más estable en sus colecciones y crossovers que cambian totalmente a sus personajes, como Batman, la caída del Caballero Oscuro o la muerte de Superman. Otras editoriales de los años 90 son Avatar Press, del 96 hasta la actualidad. Es una editorial de contenido adulto con autores como Frank Miller, Alan Moore, Garth Ennis, Warren Ellis o Eric Powell. O sea, autores de peso y de calidad. Con cómics como Lady Death, The Goon, El Bruto, y sobre todo licencias como Robocop, Viernes 13, Pesadilla en M Street, La Matanza de Texas o La Noche de los Muertos Vivientes. Y aquí terminamos nuestro recorrido por los años 90 y este tercer vídeo de la historia de los cómics americanos. Bueno, comiqueros, comiqueras, ya hemos terminado esta tercera parte. Es más fácil que conozcáis estos personajes porque son más sencillos de los que hemos visto previamente. Y ya sabéis, suscribíos, que aún falta una cuarta parte. Ya sabéis que si le dais a la campanita os va a avisar cuando salga ese vídeo. Y si os ha gustado el vídeo, a un like, pero gordo, ¿eh? Dale al like. Ya sabes, nos vemos en el cuarto y último vídeo.